Vamos a dar inicio con el estudio de las últimas tres categorías que tenemos que estudiar en gramática descriptiva: preposición, conjunción e interjección. Estas se consideran como categorías invariables, o sea, categorías que lo que hacen es unir a las categorías mayores, que son sustantivo, verbo y adjetivo. Ahora bien, entrando directamente al tema de hoy, vamos a estudiar las preposiciones. Las preposiciones, partiendo de sus características fundamentales, primero, como les había mencionado, son unidades invariables. ¿Qué quiere decir eso? Que no reciben alteración o derivación, como bien lo hacen los adjetivos, los sustantivos y los verbos. Por otra parte, estas pueden poseer una tilde diacrítica, pueden poseer esa entonación, sin embargo, no es muy común. Ahora bien, su característica fundamental es que van a introducir complementos o términos. Esta palabra término se refiere directamente a un conjunto de palabras conocidas como también grupos sintácticos. Nosotros ya estudiamos qué son los grupos sintácticos. Ahora bien, unos ejemplos respecto a los tipos de grupos sintácticos o términos que pueden introducir las preposiciones son, en un sentido nominal, por ejemplo, contra los enemigos. Los enemigos sería un grupo nominal y la preposición sería contra. A partir de los adjetivos puede ser el ejemplo desde, muy pequeño. Ahí tenemos de nuevo otro grupo sintáctico, en este caso adjetival, porque aparece el adjetivo pequeño y bien el adverbio muy. Aquí es necesario ver de nuevo, repasar un poco los grupos sintácticos. En ese sentido decimos que es adjetival porque aunque aparece un adverbio también, su contenido semántico, todo lo que desea expresar, está contenido en pequeño, no tanto en la variable muy. Por otra parte, aquí hay un grupo adverbial, hasta, que sería la preposición aquí mismo. O sea, el aquí mismo sería un adverbio de lugar, por lo tanto está siendo introducido por la preposición hasta. También existe otro tipo de términos que pueden introducir, como son los grupos preposicionales. Estos grupos son más utilizados en el área poética. Podemos ver lo que dice, salía de entre unos matorrales. O sea, lo que hay ahí está introduciendo una preposición a otra preposición, de entre. Entonces ahí decimos que es un grupo preposicional porque su sentido fundamental está en la preposición. Recordemos que esos grupos no son aceptados aún de forma oficial, o sea, se consideran grupos sintácticos, pero los grupos más fáciles de reconocer y que evidentemente forman parte del paradigma de grupos sintácticos dentro de la gramática descriptiva son nominal, adjetival y verbal. Ahora bien, algunas reglas para manejar las preposiciones. Primero, el término, o sea, lo que se va a introducir, está en una posición contigua a la preposición, o sea, en una posición que le sigue. Contra los enemigos, o sea, el término aparece ahí de forma, le sigue a la preposición. Eso siempre es así. Segundo, la preposición no puede estar posterior al término. Nos damos cuenta que pierde el sentido y el significado. Por ejemplo, en vez de decir desde muy pequeño, decir muy pequeño desde, no tiene sentido. Y la tercera regla se refiere a un sentido oblicuo o un sentido nominal, se le llama también nominal preposicional, en el que se aplican en los pronombres, cuando el término es un pronombre. Por ejemplo, cuando lo que se va a introducir es el pronombre yo, no se dice para yo, se tiene que cambiar el pronombre en un sentido oblicuo y decir para mí, o sea, en un sentido preposicional. Igual si tenemos el pronombre tú, sin ti no sería la forma correcta en lugar de decir sin tú. Ahora bien,
Como todos los fenómenos gramaticales, estos pueden ser estudiados, como lo vimos en lingüística, desde un punto de vista diacrónico o desde un punto de vista sincrónico. Desde esta postura nos damos cuenta que las preposiciones no son, digamos, ajenas al cambio del tiempo, a la evolución, digamos, de la lengua de forma natural. Por ejemplo, algunas preposiciones se han vuelto arcaísmos. Tal podría ser el caso de so pena, que no se usa mucho fuera de los contextos literarios poéticos y se refiere a sabiendas, o sea, en estar consciente de. La segunda característica respecto a la diacronía en las preposiciones se refiere a que existen algunas preposiciones que recientemente han sido incluidas dentro del paradigma de nuevo de las preposiciones gramaticales de la Real Academia. Esto fue en el 2009 y algunas de estas son mediante, versus, vía, etcétera. Entonces, por último, les quiero mencionar algunas de las preposiciones que se utilizan, como ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, etc. Estas preposiciones o las preposiciones generalmente lo que hacen es hacer alusión a movimiento, a tiempo, a causalidad, etc. El video sería muy extenso si empiezo a explicar cada una de las preposiciones, por lo que en la plataforma va a estar subido un documento cerca del video o en el material de apoyo, donde explico de forma más específica el uso de algunas de estas preposiciones. Y con esto terminamos el primer tema de los últimos 3 temas fundamentales del curso de gramática descriptiva, para que en el siguiente video estudiemos la conjunción.